Al conversar contigo, bueno, siempre es ocasión de recordar cómo principia tu trayectoria en Chimbote. Yo tengo entendido, bueno, todos sabemos que empiezas en el grupo Isla Blanca de Chimbote. Y hablar del grupo Isla Blanca es recordar que es uno de los grupos decanos de literatura en este país, ¿no? Tiene cerca de 40 años creo ya. Y, y tú formas parte de esa historia del grupo. Me parece que hacia la década del 80 te integras al grupo Isla Blanca, fundado por Óscar Colchado, y quisiera que me cuentes un poco cómo es que llegas ahí y qué tipo de trabajo empiezas haciendo en Isla Blanca. Ok, en primer, lo primero que quiero decirte es que te agradezco por esta entrevista, que me parece muy importante. Y con respecto a Isla Blanca, es cierto, más o menos fue en la década del 80 que yo llego al grupo exactamente a la oficina de Marco Cueva, de nuestro gran amigo poeta Marco Cueva, que en paz descanse. Llego a su oficina y es él quien me invita, porque supuso en ese momento que yo escribía poesía. Me invita a participar, que traiga mis trabajos. Y fue de esa manera. Yo llego para hacer un reportaje al grupo Isla Blanca. Okay. Estaba colaborando en una radio y entonces yo opté por hacer un reportaje a lo que venía a ser Isla Blanca en Chimbote. Un grupo, como tú lo dices, conocido, reconocido, no solo en Chimbote, con personajes como Óscar Colchado, como Gonzalo Pantigoso, Jaime Guzmán, que en paz descanse, y así otros, ¿no? Bien, y rápidamente puedes resumirme cómo ya es que te integras y qué consigues hacer creativamente en Isla Blanca. Claro, o sea, yo tengo buenos recuerdos, yo estoy muy agradecido de haber integrado la fila del Isla Blanca, porque si no era todos los días, semanalmente sí o sí teníamos que reunirnos. ¿Y qué era el trabajo que hacían ahí? Lectura, hacíamos análisis y más que todo nos sentábamos en la silla eléctrica. ¿Qué cosa? Llegábamos nosotros con nuestros propios trabajos, que bien podían ser un poema, un cuento, y entonces entre todos nos encargábamos de destrozarlo. Era una especie de taller. Sí, era una especie de taller. Okay. O sea, cuando yo recuerdo esto y estoy con Gonzalo, con los otros amigos que conforman Isla Blanca, entonces esto nos causa hasta gracia, ¿no? Haber hecho... Pero fue, me imagino, a pesar de todo eso, muy provechoso, ¿no? Por supuesto, para mí particularmente, porque tú sabes, yo soy producto, y lo puedo decir ahora, yo soy producto de mis lecturas, soy producto de la escritura como ejercicio y de mi propia vida intensa, ¿no? Siempre yo digo y termino diciendo que para subsistir en cualquier oficio, o sea, para ganarme los frijoles, pero para vivir la literatura. Entonces yo descubro que tenía este don y había que trabajarlo, y es por eso que busco la forma de llegar al grupo Isla Blanca para empaparme, para conocer más. Bueno, y producto de este trabajo aparece tu primer libro en el año 88, Abriendo la Puerta. Es un librito de cuentos que lo conozco, que posteriormente llega a ser un nuevo libro que se llama Por el Pasadizo, publicado algunos años después, y finalmente todo eso termina en un libro, en un volumen ya, me parece que ya que es definitivo, que publicaste el año 2009, hace poco, que se llama La historia del supuesto medio hermano de mi media abuela, ¿no? Es un título un poco largo, un tanto gracioso, pero a mí me parece que es un buen libro de cuentos, en la medida en que hay algunas características. En primer lugar, todos los personajes de cada una de las historias forman parte de una misma sociedad, ¿no? Es como que tú has tomado como un pueblo y algunos de sus personajes son relatados en cada una de sus historias, ¿no? Algunos dicen inclusive que pudo haber sido una pequeña novela este libro tuyo. Y de todas maneras, a mí lo que me sorprende es este proceso en el cual tú empiezas haciendo primero de él un libro pequeño, de unos cuantos cuentos nada más, y vas trabajando el mismo libro
hacia una versión definitiva que termina en el 2009. ¿Puedes contarme cómo es que haces este trabajo, ¿no? De repente estuviste descontento con el primer título que era Abriendo la Puerta, o cómo se produce este proceso en ti. Claro, aquí hay el trabajo del orfebre, ¿cierto? Ujú. O sea, nosotros siempre, pues, yo creo, me sucede en lo que es la creación literaria, yo siempre trato de buscar, digamos, lo último, ¿no? Lograr que la obra esté terminada, que me convenza del todo. Entonces, este proceso, es cierto, como tú dices, se publicó primero en Abriendo la Puerta, por el pasadizo, y por último la historia del supuesto medio hermano y mi media abuela. Que es Es el un mismo proceso de libro. maduración. Ujú. Si yo hubiese hecho, digamos, caso a Borges cuando él dice juventud no desesperen en publicar, entonces yo hubiera terminado de publicar solo, ¿no? El supuesto medio hermano y mi media abuela, Que es el mismo libro, ¿no es que es el cierto? mismo libro, y que fue ganando extensión y me Ajá. parece también calidad literaria. Sí, definitivamente. Bueno, ¿y qué me puedes decir acerca de su hechura? ¿Qué es lo que buscas con este libro? Porque es un libro de cuentos, como dije, que termina siendo de 13 cuentos. Creo que su primera versión tenía Sí, solo 7, me parece. ajá. Y termina siendo de 13 cuentos. Y bueno, sé que es una edición agotada. Entonces, ¿qué buscas? ¿Qué está detrás de este libro? Y bueno, yo llego a Pacanga, que es un pueblo que está más o menos a 2 horas y media, 3 horas de Trujillo, Ahí tienes tus raíces, ¿no? cerca, ¿Verdad? cerca, cerca a Chepén. Ujú. Sí, por parte de mi madre, Ya. ¿no? Que es casado con un señor de Pacanga. Ujú. Es que yo llego a Pacanga a la edad de 6 años. Ya. Entonces, y tengo la suerte de conocer a la suegra de mi madre, a la señora Emperatriz Bertis, Ujú. eh, y que de hecho ella era una contadora oral, Ah, qué bueno. 100%. Ujú. Igual mi abuelo materno. Entonces, también soy producto de estos dos viejos, que en paz descansen, porque bien en la cocina, en la sala o en cualquier parte de la casa, ellos aparecían con sus historias. Ujú. Entonces, esto ha permitido que yo, pues, eh, trate de plasmar estas historias. Entonces, yo estoy contentísimo de haber llegado a Pacanga, de conocer a la señora Emperatriz Bertis y de haberme empapado más que todo de sus historias. Y esto ha permitido, pues, de que yo finalmente trabaje en la página en blanco, estas historias, recree estas historias, ¿no? Ficcione estas historias. Cuando García Márquez publica sus primeros libros, entre ellos, bueno, también aparece Cien años de soledad y cuenta un poco la historia de su familia, algunos de sus familiares le decían que él no había escrito la verdad, ¿no? Como si la literatura tuviera que ser verdad. Yo me imagino que tú llegaste a Pacanga con este libro y lo mostraste y la gente lo leyó. ¿Hubo reacciones similares a lo que le ocurrió a García Márquez o cómo se recibió el libro allá? Porque yo Lo, imagino que ahí hay personajes del lugar y ellos seguramente se veían representados ahí, ¿no? sí, seguro, contentísimos de que Enrique Tamayo, un amigo, un vecino, vuelva a Pacanga después de muchos años con una criatura que es un libro donde trata en lo posible de contar, ¿no?, parte de la historia de ese pueblo Ujú, a través de sus personajes. ujú. El director del colegio, los profesores me abrieron las puertas de esas instituciones, el alcalde mismo adquirieron libros, entonces se presentó el libro en Pacanga. Entonces yo creo que el libro es un producto mágico, solamente que hay que ver la forma, ¿no?, de cómo llevar ese libro. Mm. Entonces yo creo que habría que llevar otro libro a Pacanga, ¿no? Claro, no, yo me imagino que Pacanga, pues que es una suerte de Y así a cualquier pueblo, ¿no? sí, de tu patria chica siempre te va a estar alimentando de temas, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco la trayectoria, hiciste trabajo cultural desde Isla Blanca, pero luego ocurre un cambio interesante en tu vida. Te vas a vivir a Bolivia, a Santa Cruz, en Bolivia. Creo que ahí tienes como más de 10 años viviendo. Y ese es un trabajo interesante, ¿no? En el consulado de Perú en Santa Cruz
haces trabajos de administrativos, ¿no? Es un funcionario administrativo ahí, pero yo tengo entendido que hiciste labor cultural de difusión, aparte de la creativa, porque seguiste escribiendo. ¿Cómo se desarrolló tu trabajo de gestión cultural dentro del consulado de Perú en Santa Cruz? Yo llego a Bolivia, exactamente a Santa Cruz, departamento oriental de Bolivia, después de haber atravesado Chile, Argentina. Entonces yo en ningún momento pensé de primera llegar a Bolivia, ir a Bolivia. El concepto que uno tiene de Bolivia, o que en ese entonces yo tenía, era que Bolivia todo era andino, un país andino, 100% andino. Pero no es así, como yo lo descubrí llegando, ingresando por Argentina a Santa Cruz, entonces descubro que Bolivia también tenía una selva, un oriente, el oriente boliviano. Entonces, y así descubro y me quedo con boca abierto, con los ojos más grandes que los que tengo. Santa Cruz es una ciudad hospitalaria, muy bonita, con mucho sol, la gente con trapos livianos, y las chicas, las cruceñas, muy bonitas. Santa Cruz, una ciudad económicamente activa, ¿qué más? Culturalmente igual. Y es así que conozco yo a Homero Carballo Oliva. Es el primer escritor del oriente boliviano que yo conozco. Y él me presenta a José Beraún Araníbar, que en ese entonces un diplomático de carrera que trabajaba como cónsul peruano allí en Santa Cruz. Y este señor, José Beraún, me invita a acercarme al consulado para hacer actividades culturales. Es así que en el año 92 sacamos adelante pues el centenario del natalicio del poeta César Vallejo. Publicamos revistas y sacamos un premio a nivel escolar que se llamó César Vallejo, y a partir de ahí empezamos a trabajar con José Beraún, con Jorge Burs, otro cónsul, con Eduardo Reuche y por último con Benjamín Chimoy. Entonces estuve trabajando 5 años en el consulado peruano y en Santa Cruz. Hemos publicado revistas, libros de autores bolivianos, argentinos, ecuatorianos y peruanos, ¿no? Y tratando siempre pues, de promocionar la literatura y buscar pues, de alguna forma una especie de intercambio cultural entre lo que es Perú y Bolivia, ¿no? Eso es lo que hicimos. Me parece que llegas a hacer inclusive una suerte de ediciones de la revista Marea del Grupo Isla Blanca en Bolivia, ¿no? Cuando llegué. Ya. Cuando llegué. ¿Y cuántos números y un montón de números, sí. Y miles tras miles, porque eso era mi sustento. Entonces tú sabes que el escritor, como me dijo José Beraún Araníbar, me dice, tú eres un escritor sudamericano. O sea, tú tienes que publicar tu libro, o sea, escribirlo, publicarlo y venderlo. No hay otra forma, ¿no? Porque si no, se va a quedar debajo de tu colchón y vas a terminar regalándolos y la gente no va a querer ni que se los regales. Entonces tú tienes que salir a vender tu producto. Y es lo que hiciste, ¿no es cierto? Sí, seguro. O sea, ingresé a universidades, a colegios, y ya desde esa fecha pues empecé a promover lo que es la lectura en los chicos, en los jóvenes. Yo creo que eso se llama plan lector. ¿Es en ese tiempo que sacas estos periolibros también, me parece? También. Que eran unos... Bueno, acá también hemos visto una experiencia similar en el Perú, pero tú también creo que ya haces algo similar. Sí, fue acorde a lo que trabajó Escorza, ¿cierto? Me parece que salía aquí con La República. Sí, tú hiciste lo mismo allá, ¿no es cierto? Sí, algo parecido, ¿no? Con un tiraje masivo que también llegó a muchos sitios y que le gustó mucho a la gente, mucho. Bueno, entonces fue un trabajo realmente productivo. Y allá publicas un poemario, ingresas en la poesía, Cuaderno de Interrogantes, ¿no? También es un libro también que sé que está agotado. ¿Cómo te ha ido con la poesía? Me parece que en narrativa has tenido más oportunidad de trabajar, ¿no es cierto? ¿O qué piensas de tu poesía? Y te cuento que la poesía empecé a trabajarla cuando yo ingreso al Grupo Isla Blanca. Lo primero que yo llevé a pedido de Marco fueron unos poemas, que justamente lo sentaron en la silla eléctrica. Ya.
y resistí la dieléctrica. Ya. Y ese sí que empecé a producir, y estos poemas aparecieron en la revista de Alborada de Isla Blanca, Ya. uno por uno. Ujú. Entonces yo sigo trabajando la poesía. Y es en Santa Cruz que me animo a publicarlo como volumen, Claro. ¿cierto? Ujú. Que se llamó Cuaderno de Interrogantes. Cuadernito. A partir de ahí dije, la poesía yo no debo escribirla, sino más bien vivirla. Entonces, mejor escribo mis aventuras o las aventuras de mis amigos. Ujú. Y bueno, yo me quedo con eso.